Y ahora, si os parece, hablamos de otra cosa mucho más agradable. Vamos a hablar de Dara. Ya hablamos en su día del apartado de la sección de iluminación, sobre todo con energía solar, algo realmente interesante. Y hoy vamos a hablar de otra cosa absolutamente curiosa que hace Dara. Y ahora estamos hablando de informática, pero informática aplicada a una determinada cosa. ¿Qué es? Podemos empezar con yo me acuerdo las encuestas. Sí. Exámenes, censos, oposiciones. Yo me acuerdo de algo y de lo que estoy especialmente orgulloso, además, en nuestra empresa. Yo me acuerdo hace 20 y tantos años, cada vez que había una oposición, por ejemplo, a funcionarios, a policías, a funcionarios públicos, a Administración Central del Estado, que se hacía un examen y después, pues corrían listas de quiénes eran los que tenían que aprobar, el cuñado, Eso, en los últimos 20 años, ha desaparecido en España. Sí. Ha desaparecido. Ya todo el mundo que se quiere presentar a una oposición sabe que tiene que aprobar el primer ejercicio por sus propios medios, que no hay forma de entrar, a no ser que te suelten el examen las preguntas antes. Es decir, es imposible manipular un examen de oposición a la policía, a la Guardia Civil, al Ejército, a la Administración Central, a la Comunidad Autónoma. Desde un administrativo hasta un médico tiene que aprobar el examen. Bien, esos exámenes se hacen por un procedimiento totalmente automático, totalmente autónomo y anónimo. Es decir, cuando se corrige el examen no se sabe a quién se está corrigiendo el examen. No hay forma de saberlo. Son exámenes que se dividen por la mitad. Uno son los datos personales que se guardan en unas urnas y en la otra parte del examen solo están las respuestas del examen. Hipótesis. No hay absolutamente ningún dato personal. Cuando se corrige el examen no se sabe a quién se está evaluando. Salen unas listas de calificaciones anónimas. Eso se graba en CD, se publican y una vez que las calificaciones son definitivas, entonces se leen las solapas con los datos personales y se unen con las calificaciones. Y ahí se obtienen los resultados. Claro, antes estábamos acostumbrados, hace muchos años, el número uno, en la posición del número uno. Eso de hace 20 años ha desaparecido. Ya no hay hijos de políticos ilustres número uno en oposiciones, ya no hay números uno en muchas cosas. Pero están colocados igual. Sí, pero son eventuales. Ya son eventuales. Sí, o han tenido que superar por sus propios medios el primer examen. Claro, exactamente. Bien, ese procedimiento lo diseñamos nosotros hace muchísimos años, son nuestros equipos, es nuestro software y es una de las cosas que más orgullosos estamos nosotros. Ese mismo sistema se está exportando de España a muchos otros países. Realmente la propia Unión Europea nos ha financiado, por ejemplo, para instalarlo en África, es decir, no solamente para temas educativos, sino para una organización administrativa honesta y transparente. En Ecuador, por ejemplo, que se leen aproximadamente de 10 a 11 millones de documentos cada año con nuestros equipos, parte del sueldo de los profesores va en función de la calificación que obtienen en el examen de conocimientos que les pasan anualmente. Qué sistema tan bueno, ¿eh? O sea, los profesores tienen que pasar un examen anual, algo vital, me parece vital. Todo lo que garantice objetividad y transparencia. Y sobre todo transparencia, seguridad y rapidez. Estos procedimientos, nuestras máquinas, nuestros equipos se utilizan tanto exámenes objetivos, exámenes escritos también se puede hacer, análisis clínicos, por ejemplo en hospitales, cada vez que vamos a un hospital y el médico nos dice que tenemos que hacernos análisis, eso es un papel que lo lee una máquina, que es el que controla el robot de la farmacéutica, que es el que hace los análisis automáticamente. Análisis psicológicos, por ejemplo. Todos los que tenemos cierta edad, nos acordamos cuando hicimos la mili en el ejército, los problemas que había, en fin, algunos que no estaban muy equilibrados psicológicamente. Gente que lo pasaba mal y gente que acababa realmente mal, ¿eh? Exactamente, gente que acababa mal. Ahora, por ejemplo, se les pasa análisis psicológicos a todas las Fuerzas Armadas, a todos los profesionales, y nos hemos olvidado de accidentes psicológicos, suicidios. En el ejército español no hay un señor que coja un subfusil y se lía a tiros con sus compañeros. Afortunadamente. Claro, en otros ejércitos sí, pero hace muchísimos años. Es decir, los muertos son por accidentes de vehículos o accidentes de material, no entre ellos. Es decir, son unas Fuerzas Armadas muy profesionales, las españolas. ¿Qué te iba a comentar? Y vosotros, por ejemplo, la gente, las tropas que están destacadas en otro país, en sitios donde suele haber problemas bélicos, ahí también pasáis... Sí, ahí tenemos equipos, permanentemente equipos, que están pasando test psicológicos y de actitudes prácticamente cada 15 días a todos los soldados. Y cuando se detecta
detecta cualquier anomalía o se detecta cualquier variación, se repatria inmediatamente a ese miembro. Inmediatamente. Es que ahí es realmente importante, y no solamente, la tensión en la que tienen que vivir esta pobre gente. Muy importante. Es decir, no solamente en Kosovo, en su momento en Afganistán, muchos sitios, sino ahora mismo en los buques de la Armada que se van a utilizar para traer a las fuerzas españolas de sus destinos a España, que se empiezan ya a repatriar las fuerzas, en los buques también van equipos que están tratando a las personas, es decir, pasándoles análisis psicológicos in situ en el propio buque, y en cuando se detecta mamparitis, lo que dicen nuestros marinos, de que se te cae el barco ya encima de que ya no aguanta estar encerrado ahí, lo sacan inmediatamente, dice, para asegurar la salud, las relaciones personales. Entonces, es una tecnología que permite leer de una forma muy rápida y muy fiable un documento en papel, sin interpretación humana. Entonces, se garantiza la rapidez, la fiabilidad y la transparencia del proceso. Y la objetividad. La objetividad fundamental, sea un examen, una encuesta, un censo, un análisis clínico o un voto. Eso te iba a decir, en elecciones también. En elecciones, por ejemplo, nosotros estamos especializados en listas abiertas. Por eso quizás en España solo trabajamos hasta cierto nivel, porque las listas son abiertas. Son esas listas donde usted tiene unos candidatos y puede elegir. Es una forma de elección en la que usted puede elegir a los políticos que usted quiere. Donde usted tiene libertad para elegir a los políticos. Bien, pues entonces en esas listas abiertas nosotros estamos muy especializados, y prácticamente todas las organizaciones, partidos políticos en sus congresos, que ahí sí se elige al candidato, en los partidos políticos, en sus propios congresos para elegir la dirección, sí se eligen a las personas. Asociaciones empresariales, cámaras de comercio que tienen elecciones, nosotros llevamos muchas, y realmente el sistema es muy sencillo, es decir, se cierran las urnas, inmediatamente a continuación leemos los votos y los resultados están a los pocos minutos. Y ese es un software desarrollado por Dara, totalmente por vosotros. Íntegramente, es decir, los equipos están diseñados con nuestras especificaciones, construidos en los mejores sitios, el software es íntegramente nuestro, y todos los servicios, es decir, nosotros hacemos aproximadamente más de 200.000 kilómetros en coche todos los años para dar un servicio in situ a nuestros clientes. Nuestros clientes, todas las universidades, la inmensa mayoría de los hospitales, encuestadoras, partidos políticos, Cámara de Comercio, es decir, el contacto, por ejemplo, que tenemos en hospitales es un servicio ante cualquier problema. En 12 horas tenemos que dar una respuesta en cualquier punto de España, sea Canarias, sea Ceuta, sea... Has traído unos papelotes realmente entretenidos, realmente divertidos, que son elecciones. Tengo aquí, por ejemplo, una encuesta que se está pasando a través de un cliente nuestro en China. En China. Dice, nosotros estamos pasando encuestas en China para ver qué opinan los chinos que trabajan para empresas españolas. Además, lo realmente curioso es que, fíjate, como está en China, está en chino. Está en chino, claro. Pero en Turquía, en Alemania, en Inglaterra, en Marruecos, en Latinoamérica, en Centroáfrica. Yo recuerdo un viaje que hicimos a Centroáfrica, específicamente a Tanzania, donde la embajada española, que hay una pequeña embajada en Tanzania, nos invitó, nos exigió a que nos pasáramos por la embajada para decir qué hacíamos allí. Y reunidos con el embajador nos decía, pero ustedes, vamos a ver, aquí españoles solo vienen sacerdotes. Es decir, no hemos conocido, ¿ustedes qué hacen aquí? Realmente díganmelo, y además, ¿qué hacen? Pues mire usted, realmente estamos estando en unos equipos... Venimos a vender. Hemos venido a vender, hemos cobrado y hemos instalado y hemos venido personalmente a dar un servicio como en cualquier sitio. En Alemania, por ejemplo, en las universidades, tenían un problema muy grave, los estudiantes alemanes, y es que copian mucho. Los alumnos alemanes copian muchísimo. Hay una idea falsa de que los españoles somos muy listos en ese aspecto, y no es así. No es así, ni muchísimo menos. Entonces, nuestro software, por ejemplo, para corregir exámenes en universidades, detecta y evalúa con un rango de probabilidad, detecta y encuentra los alumnos que copian. Y no solamente los que copian, sino quién ha copiado y quién se ha dejado copiar. Y eso se informa al profesor. Eso le encantaron a los alemanes. Eso lo sacas corrigiendo los exámenes automáticamente con el sistema, por el conocimiento vuestro. Sale incluso quién ha copiado, quién no. Con Evaldara, que es nuestro software, se obtiene un informe que indica dos cosas. Se evalúa al alumno y se evalúa al profesor. Eso para empezar. Es decir, evidentemente, un alumno puede aprobar y puede suspender, pero es que un profesor puede poner un examen bueno o malo. Claro. Y entonces también se evalúa las preguntas que ha puesto el profesor y se le dice al profesor, oiga, este examen que usted ha puesto no es adecuado al perfil de sus alumnos, no es un examen correcto.
se evalúa al profesor y después en los alumnos, en función de cómo se equivocan, se evalúa si realmente el examen lo han hecho ellos o se han copiado entre ellos. Y se detecta físicamente tú y tú. Sí, sí. ¿Cuántos años lleváis para poder perfeccionar hasta este punto este software? Llevamos este año que viene, el 2014, cumplimos 25 años en España. Claro. Sí, 25 años. Uno se siente ya 25 años. Sí. Caramba, la boda de plata. Años. Son las bodas de plata, sí. Esperemos que las celebremos, podamos celebrarla y con alegría. Sí. De todas maneras, supongo yo que este nivel de perfeccionamiento, este nivel de especialización, tendréis poca competencia. Bueno, en España había una empresa inglesa, otra francesa y había 2 o 3 nacionales. Ahora mismo, y con esto no quiero ni agradecerle ni echarle la culpa al gobierno, es decir, solo quedamos nosotros. Realmente la empresa inglesa cerró, la empresa francesa se volvió a Francia y las empresas nacionales pues realmente se unieron con nosotros con el tiempo. Y ahora mismo ya los servicios, la cobertura y la responsabilidad en esta área de lectura óptica ya al 100% es nuestra, sí. Cuéntanos alguna curiosidad, algo que te haya pasado en algún sitio con algunos que yo he visto. Hay, por ejemplo, muchos papeles de elecciones en Turquía, de elecciones... debe ser complicadísimo. Bueno, hay en elecciones, a nosotros no nos gusta mucho hablar de elecciones porque entramos en el terreno político y entramos en el terreno de cercanía con muchos políticos, que por cierto, los políticos españoles son una gente generalmente muy majas, es decir, honestos, buenas personas, es decir, cuando uno los trata cercanamente, en fin, son personas que sorprenden porque después toman unas decisiones que no se entienden, pero sí. Sorprende. Hombre, yo me acuerdo una vez que estábamos en Uganda, estamos dando un curso de formación en una universidad muy conocida allí, la más antigua de toda África, en el aula magna, en el sitio principal, que está en la 4ª planta. Y entonces nos empezamos a quedar dormidos y a llorar los ojos. Y es que la policía había entrado, estaba soltando gases lacrimógenos y porque habían pasado algo con un alumno, total, que tuvimos que cerrar las ventanas, un calor tremendo, tuvimos que parar el curso y dije, bueno, pues hombre, si no podemos dar curso, me bajo a tomar fotos. Entonces, imaginaros, todos personas de color, evidentemente, es decir, negros como les gusta, y yo tomando fotos en medio allí. Cuando volví al hotel, y esta es la anécdota, no que un blanco tomando fotos en mitad de un sitio, exactamente. Cuando llegué al hotel, me cambiaron de habitación y me pusieron en la planta baja enfrente de la peluquería. Y a mi compañero que veníamos estaba en la 3ª planta del hotel. Y me pusieron enfrente de la peluquería en la planta baja. Y dije, hombre, pero ¿y esto por qué me sitúan ustedes aquí? Y, hombre, no es que estaba ofendido, pero en España normalmente te ponen habitaciones altas, con vistas para ver la ciudad, y yo enfrente de la peluquería en la planta baja. Y me explicó la recepcionista con mucha educación, digo, mire usted, siendo usted blanco, habiendo hecho lo que ha hecho, normalmente a las personas importantes las ponemos en la planta baja del hotel, por si hay una entrada masiva de personas, un ataque y eso, que tenga usted alguna opción a saltar por la ventana y salir corriendo y salvarse. Los que están en la 3ª o 4ª planta no tienen ninguna opción de salvarse. Te cubriste de gloria. Dije yo, muchísimas gracias, señor. Nunca lo había evaluado así. Muchísimas, Uganda, en Kampala. Realmente tremendo, sí. La verdad es que hay países y países, ¿eh? Sí. Hay países a los que ir. Don David Cervigón, muchísimas gracias. A vosotros por invitarme. Lo hemos pasado bien, ¿verdad? Muy bien, yo estupendamente. Sí. ¿No? Pues la semana que viene más, ¿eh? La semana que viene te esperamos. Encantado, Ezequiel. Le vamos a contar más cosas de Dara, porque hacen más cosas todavía. Ya llevamos 2. Ya hemos hablado de la energía solar, de luminarias solares, de aires acondicionados solares, bueno, un montón de cosas. Y ahora de exámenes, informática, correcciones, algo único, algo que en España solamente hacen ellos. Y seguiremos hablando. Gracias. David, muchísimas gracias. A vosotros, encantado de estar aquí. Hasta ahora. Intentaré.